Sean bienvenidos cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso. Estamos nuevamente, ¿verdad?, a punto de iniciar ya con el tema número 3. Vamos a dar inicio al tema número 3 que se llama la novela histórica y gótica. Antes de iniciar, me gustaría, ¿verdad?, que ustedes buscaran ahí su cuaderno, sus lapiceros para que puedan anotar, tener muy en cuenta, ¿verdad?, esos apuntes. Lo más importante que vayamos diciendo ahí, no se le olvide anotarlo, ya que nuestro objetivo es poderle explicar el tema de una forma fácil, práctica, y que cada uno de ustedes, ¿verdad?, puedan sacar un 10 en ese examen de admisión. Vamos a dar inicio. Este es el tema número 3 y sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a iniciar hablando un poco sobre la novela gótica. Entonces, en sí, ¿qué es la novela gótica? Es un género literario que va a estar relacionado estrechamente con el de terror. Nosotros, al hablar de novela gótica, tenemos que irnos familiarizando, ¿verdad?, con todas estas cosas de terror. Recordemos, ¿verdad?, de que aquí va a estar, vamos a tener, se van a desarrollar nuestra novela en un ambiente de misterio. Vamos a tener un ambiente que se puede ir desarrollando en algún cementerio, en algún convento, en algún hospital abandonado. Entonces, todos esos elementos. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, pues sigamos avanzando. Vamos a tener que la novela gótica se desarrolla en Inglaterra. Ahí es donde se va a ir desarrollando, donde va a ir tomando este auge, y eso lo vamos a tener a finales del siglo XVIII, de manera conjunta, ¿verdad?, con el romanticismo. Entonces la novela gótica va de la mano por ahí también con los románticos. No obstante, dicen, aunque la novela gótica se inclina por lo exótico. Si usted se fija, cuando nosotros hablemos de novela gótica, vamos a ver eso exótico, eso que no se había venido retomando. Vamos a tener minas, vamos a tener esos parajes remotos, vamos a explorar eso terrorífico. Va a tratar de causar en el espectador o en el lector miedo, terror, suspenso. Cada una de estas cosas, ¿verdad?, son los que va a estar tratando en este ambiente. Vamos a ver que de la nada pueden llegar a surgir cosas inesperadas. Ahí, ¿verdad?, pues todo puede estar en total calma, y en una novela gótica de la nada surgen cosas inesperadas. Pueden pasar sucesos, ¿verdad?, inquietantes. Muy bien, yo creo que hasta este momento, ¿verdad?, ya tenemos más o menos una idea de qué es la novela gótica. Ya veníamos hablando que va a estar enfocado ese terror, ese miedo, ese misterio que se va a desarrollar en una obra. Bueno, pues sigamos ahí avanzando un poco. Vamos a tener, mire, esto es algo sumamente importante, que se va a interesar en temas como la soledad. Usted no va a encontrar una novela gótica en plena ciudad de Nueva York, porque ahí hay muchas personas. Entonces, no, casi siempre, ¿verdad?, ellos se van a centrar en temas más de soledad. Por ejemplo, en las montañas, en alguna casa abandonada, en lugares apartados. Entonces vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar también amores enfermizos, y esos amores enfermizos los vamos a ver un poco más adelante también con un audio que les traigo preparados, pero dentro de unos minutitos más. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, esos amores enfermizos, esos amores posesivos, esos amores maniáticos hasta cierto punto. Otra de las cosas muy importantes a las que nos vamos a enfrentar van a ser esos peligros. Nuestro protagonista se va a enfrentar a diferentes peligros
de diferentes tipos. Vamos a tener angustia. Y una de las cosas, ¿verdad?, que se van a venir a incorporar dentro de la novela gótica van a ser esas muertes. ¿Por qué? Porque de la nada algún personaje secundario, terciario puede morir. Vamos a encontrar bastantes muertes. E incluso se pueden llegar a dar muertes hasta en alguno de los protagonistas. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a experimentar, ¿verdad?, junto con los personajes, cada una de esas sensaciones, y vamos a encontrar personajes sobrenaturales. ¿Cómo así? Bueno, pues porque en la novela gótica no solamente van a ser seres humanos en los que se van a adentrar en la historia. No, ya no. Vamos a tener también seres sobrenaturales. ¿Cuáles van a ser esos seres sobrenaturales? Por ejemplo, pueden haber vampiros, pueden haber robots, pueden haber fantasmas. Entonces, en una novela gótica, ¿verdad?, vamos a tener los famosos hombres lobos. Podemos llegar a tener también algún animal que hable. Entonces, es a lo que nos vamos a estar enfrentando. Muy bien. Vamos a ir continuando y vamos a hablar un poco sobre estas características. ¿Cuáles van a ser esas características que van a girar en torno a mi novela gótica? Y vamos a tener primeramente que van a utilizar un espacio, esos paisajes con neblina. Una novela gótica no se va a venir a desarrollar, ¿verdad?, a buenas 5 de la mañana donde todo está claro. No, casi siempre van a ser lugares solos. Vamos a encontrar bastante neblina, oscuridad, como ya se los mencionaba. Puede que los personajes tengan que pasar por algún cementerio, y ahí en ese cementerio van a pasar cosas, van a suceder, ¿verdad?, cosas inesperadas. También, ¿verdad?, esos grandes castillos medievales, ahí también pueden llegar a ser, ¿verdad?, un espacio para que se pueda desarrollar una novela gótica. Podemos tener también las ruinas, monasterios, ¿verdad?, pues esos conventos, esos orfanatos abandonados pueden llegar a realizarse como ese espacio en el que se va a estar desarrollando mi novela gótica. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar también esos elementos lúgubres. ¿Cuáles van a ser esos elementos lúgubres, ¿verdad? Esos que le van a ir dando poco a poco mi sentido a la novela, y lo voy a poder encontrar yo en sótanos. Imagínese usted en la novela gótica, sótanos, tumbas, catatumbas, pasadizos secretos, todos esos elementos, ¿verdad?, que le van a ir dando un poco más de misterio, un poco más de miedo, un poco más, ¿verdad? E incluso acá nosotros vamos a encontrar que esto me van a ayudar también para esos recursos sonoros. ¿Qué son esos recursos sonoros? Bueno, pues todos esos elementos que van a ir causando en el espectador, ¿verdad?, que de repente todo está en completa calma. Imagínese usted un recurso sonoro. Empiezan a sonar algunas cadenas. Entonces eso va a causar miedo, terror, espanto, unas cadenas. O de repente alguien está dormido y allá, ¿verdad?, empieza a escuchar unos gritos súper fuertes de personas ahí, ¿verdad? Entonces eso es un recurso sonoro. O está de pronto alguien en la cocina y se le aparece como que un animal y empieza a hacer un gran aullido. Entonces, los recursos sonoros dentro de la novela gótica van a ser de suma importancia. Todos esos, estamos hablando de estos recursos sonoros, de esos también, ¿verdad?, elementos lúgubres. También vamos a tener que van a abundar esos personajes extraños. Ya se los mencionaba. En una novela gótica yo puedo tener, por ejemplo, los vampiros. Voy a tener esos vampiros, esa guerra que se puede dar, esa confrontación entre vampiros y hombres lobos, o incluso, ¿verdad?, entre seres humanos
y los vampiros, entre el bien y el mal, esa dicotomía, ¿verdad? Vamos a encontrar que la trama dice que son recurrentes los temas de soledad, como ya lo veníamos diciendo. No va a ser un tipo de novela en el que hayan demasiados personajes, en el que se va a desarrollar el espacio, se va a desarrollar en plena ciudad. No, acá se van a centrar más en la soledad. Ya lo veíamos en esos amores enfermizos. Entonces, acá, ¿verdad? Donde va a estar girando nuestra novela gótica. Hay una frase bien famosa que dice que es el sufrimiento, es la sabiduría que nos ofrece el amor. Entonces, ese sufrimiento que nosotros vamos a ir encontrando, ¿verdad? En cada una de nuestras novelas. Y hoy veamos un poco sobre los autores. ¿Quiénes van a ser los autores, los que me van a estar escribiendo a mí este tipo de novelas? Por ejemplo, vamos a tener a Horacio Walpole, a William Beckford, a Anne Ridefoot. Vamos a encontrar a Horacio con el castillo de Otranto, a William con la historia del califa y a Anne Radcliffe con los misterios de Udolfo. Y no solamente a ellos, no, también, ¿verdad? Vamos a encontrar otros autores más. Pero antes de eso les quiero pasar este audio. Es un audio sobre Frankenstein. ¿Verdad? Acá se nos está contando en qué consiste esta novela. Esta novela Frankenstein, ¿verdad? Que es una de las más famosas que se adentra en este género gótico. Bueno, pues escuchemos este audio que está bastante interesante. Este audio, ¿verdad? Sobre esta novela, sobre cómo empiezan a construir a Frankenstein y vamos a ver también ahí un poco de esos amores enfermizos. Hola y bienvenidos a otro resumen de literatura animada. El día de hoy vamos a ponernos muy monstruosos y vamos a resumir un clásico entre los clásicos. Frankenstein por Mary Shelley. Acompáñenme. La historia comienza con el capitán Robert Walton, quien tiene el magnífico pero al mismo tiempo descabellado plan de zarpar al Polo Norte. Por desgracia, el barco en el que viajaba queda atascado en el hielo del Ártico, y como está muy aburrido, comienza a escribirle cartas a su hermana que vive en Inglaterra, contándole santo y seña de su aventura. Mientras está varado en medio del hielo, se encuentra con un tipo con el nombre de Victor Frankenstein, que comienza a contarle la historia de su vida. Para esto, Víctor desde muy joven solo tenía dos cosas en la cabeza. Bueno, no solo como pensamiento, sino como un poquito de obsesión. Una era la ciencia, a la que él llamaba filosofía de la naturaleza, y la otra era su prima Elizabeth, con la cual tenía muchas fantasías, y por lo mismo se quería casar con ella para poder realizarlas. Ustedes saben a qué tipo de fantasías me refiero. Entonces, armado con todo el conocimiento adquirido durante la universidad, decide pasar muchos meses tratando de darle vida a un cuerpo humano construido únicamente con partes de cadáveres. Pero una vez que termina su creación, queda horrorizado con su propia creación y como consecuencia, Víctor cae enfermo y se va de la ciudad. Entonces nuestro querido Frankie, bueno, y antes de que me pregunten quién es Frankie, solo quiero aclarar que así le voy a llamar a Frankenstein de cariño, huye hasta que se encuentra con una aldea y se pone a espiar y a observar a los lugareños y aprende muchísimas cosas interesantes, entre ellas a leer y a cómo comunicarse. Pero en el fondo, esto no le ayuda de nada, puesto que nuestro querido monstruo verde se siente muy solo. Pobrecito, ¿no? Pero bueno, un buen día se arma de valor y decide que va a socializar con los lugareños. Pero en cuanto lo ven, estos se horrorizan con Frankie y lo echan a pedradas del lugar. Este episodio de vida de nuestro amigo y gran monstruo verde le deja una cicatriz emocional, lo cual hace que se sienta aún más solo después de que fue abandonado por Víctor. Entonces se le ocurre la brillante idea de buscar a Víctor para que le construya una versión femenina de él. Así como lo oyen, quería una compañera con la cual, una vez que estuviera construida, se irían a vivir juntos a Sudamérica. Por lo visto, nuestro gran y querido amigo Frankie salió más inteligente de lo que yo pensaba, puesto que no solo se iba a conformar con que le construyeran una compañera, sino que también quiera un buen clima latinoamericano.
Pero bueno, a Víctor no se le hizo la idea de Frankie tan descabellada. Pero después de analizar bien el asunto, empezó a visualizar el futuro de estos dos monstruos y se arrepintió. Víctor pensó, ¿y qué tal si estos dos se ponen muy calenturientos y empiezan a reproducirse y a tener bebecitos de color verde? Y que a su vez, estos puedan acabar con toda la humanidad. Entonces, justo cuando Víctor se encontraba en la etapa final de la construcción y justo antes de terminar, la destruye. Obviamente Frankie observó cómo Víctor destruía a su compañera y este jura vengarse. Después de que esto pasa, Víctor regresa a Ginebra y hace todos los arreglos para casarse con su prima Elizabeth. Pero Víctor tenía un mal presentimiento de que Frankie regresara a vengarse por lo que éste le hizo a su compañera. Y lamentablemente, esto se vuelve realidad, puesto que la misma noche en la que Víctor y Elizabeth se casan, Frankie estrangula a Elizabeth y la mata. Víctor, al sentirse solo y devastado por lo que hizo Frankie, decide vengarse. Así que persigue al monstruo por todo territorio imaginable. Pero Víctor nunca logra su cometido, puesto que él muere en el intento. Cuando el monstruo encuentra el cuerpo de Víctor ya sin vida, se da cuenta de que este está más solo que nunca y que lo único que le queda hacer es morir. Frankenstein es básicamente la historia de una creación y al mismo tiempo una nueva forma de traer. Hasta ahí vamos a dejar, ¿verdad? El audio. Está sumamente interesante esta obra de Frankenstein, ¿verdad? Imagínese usted lo que a él lo crea. Entonces, todos esos recursos sonoros, todo ese misterio en el que se va desarrollando la obra. Cuando ustedes ingresen, yo les voy a dejar el enlace para que puedan ver esta presentación y usted quiere escuchar el audio completo, le da clic acá y automáticamente me le va a aparecer. Vale, entonces, todos esos recursos, ¿verdad? Esos elementos lúgubres que se utilizan, él, ¿verdad? Cómo empieza a crear a este monstruo y decide, ¿verdad? Que le quiere hacer una compañera de vida, pero ya después se da cuenta que puede ser una pésima idea. Imaginémonos cómo se va desarrollando esta obra. Todo, y ahí, ¿verdad? La forma explícita en la que dice, si usted se fija, muerte. Lo que pasa en la noche de boda, viene él y la estrangula. Entonces, todos esos sucesos, si usted se fija, cumplen cada una de las características de la novela. Y al final, ahí vemos, ¿verdad? La soledad. Viene Frankenstein, cuando ve a Víctor muerto, él se da cuenta que está solo. Entonces, toca bastante los temas de la soledad y de esos amores enfermizos también, ¿verdad? Vamos a, ya que hablábamos un poco de la novela gótica, espero yo que no haya quedado ninguna duda. Hoy vamos a continuar con la novela histórica. Pueda que usted se haga, ¿verdad? Ahí alguna pregunta. ¿Qué es la novela histórica? Dice que la novela histórica es muy, pero muy diferente de la novela gótica. Vamos a tener en cuenta que dentro de la novela histórica ya es un poquito más complejo, es más complejo el poderlas realizar. ¿Por qué? Porque hay que investigar, hay que leer mucho, hay que conocer bastante sobre la época. Si yo me voy a centrar, por ejemplo, en el siglo XVIII, yo quiero hacer una novela histórica del siglo XVIII, yo tengo que leer mucho, yo tengo que investigar, yo tengo que conocer cuáles van a ser sus tradiciones, cuáles van a ser las costumbres de esa época y mis personajes se van a vestir de acuerdo a esa época en la que yo voy a desarrollar. Y ya le decía, cómo se vestían, si yo la quiero del siglo XVIII, cómo se vestían en el siglo XVIII, cuáles eran las frases que utilizaban. Recordemos de que aunque sea el mismo idioma, si hablamos el español, pero el idioma va cambiando, se va actualizando conforme pasa el tiempo, las palabras se actualizan. Entonces, si yo quiero realizar el siglo XVIII, es de leer mucho, investigar bastante. Entonces, este tipo de novelas, el tipo de novelas históricas ya es un poco más compleja, es más complicada, no cualquiera la puede realizar.
Vamos a tener también que va de la mano del romanticismo, ¿verdad? La novela histórica se desarrolla en Europa. Aquí ya vamos a ver en Europa durante el romanticismo del siglo XIX. Y de ahí que los protagonistas de las novelas históricas sean en su mayoría héroes. Esos héroes con ciertos rasgos románticos. Recordemos, repasemos que el romanticismo era la exaltación del yo, un yo escritor, un yo creador, a partir de cómo se sentía el autor o el escritor, a partir de cómo se sentía, así era como él, ¿verdad? Iba a ir escribiendo, ya no se centraba como anteriormente que se centraba en Dios, acá ya no, acá el Dios era el escritor, un yo creador. ¿Qué más vamos a tener dentro de la novela histórica? Bueno, pues acá está. Dice que este tipo de novelas presenta las acciones de sus personajes en una sociedad determinada, dando a conocer hechos y lugares históricos. Entonces, vamos a ver que en este tipo de novelas se va a centrar y se va a estar centrando en algunas fechas importantes, fechas reales. Bueno, pues puede de que en algunas se nos cuente alguna guerra, la historia, ¿verdad? Alguna confrontación entre diferentes países. También se nos pueden presentar las costumbres que tenían nuestros antepasados, cuáles eran esas tradiciones. Acá se nos dice, mire esas costumbres que se daban, ¿verdad? Entre esa sociedad. Puede que suceda en una novela histórica que me den nombres reales de algunos políticos. Vamos a tener también, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende despertar esos sentimientos en el lector, ir despertando cada uno de esos sentimientos. Muy bien. Dentro de las características de la novela histórica, si usted se fija, ya lo veníamos hablando, es totalmente diferente a la novela gótica. La novela histórica ya me humaniza más a los personajes. ¿A qué se refiere eso? Es que ya se nos se nos presentan personajes reales, personajes que pasan sufrimiento, que pueden llegar a pasar angustia e incluso también pueden llegar a sentir felicidad, personajes más humanos. Personajes, ¿verdad? Vamos a encontrar personas que nos van a estar representando en esa época las dificultades, puede que nos presenten calamidades, entonces por eso son personajes más humanos. Y algo muy importante que ya lo veníamos hablando, que me va a retratar las costumbres, cuáles van a ser esas costumbres en las que se va a desarrollar. Y retrata las modas y las arquitecturas de las distintas épocas. Imagínense usted, por medio de una obra nosotros podemos llegar a conocer cuáles eran esas modas, cuáles eran esas palabras que más se utilizaban, cuál era la arquitectura, bellísima, ¿verdad? Por cierto, porque sí tenemos bastante arquitectura dentro de este movimiento que es muy bonita. Entonces nosotros podemos conocer y podemos, al conocer, aprendemos más sobre esa época. Entonces es una de las novelas muy, muy interesantes para que cada uno de nosotros pueda aprender más sobre ellos. Vamos a tener acá, ¿verdad? También voy a tener yo sus autores. Vamos a tener a Walter Scott con El Pirata y Rob Roy. La historia de Califa, ¿verdad? La vamos a tener con Edris y vamos a tener Los Miserables también, ¿verdad? Entonces ellos son algunos de nuestros autores. Miren, acá tenemos a Mariano Azuela con Los de Abajo y también tenemos Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros yo también les he preparado acá. Desde acá usted va a poder darle clic, le da clic y automáticamente me le va a salir un fragmento, ¿verdad? De Los Tres Mosqueteros y este va a ser un video que no lo voy a pasar en estos momentos, sino que se lo voy a dejar para que cada uno de ustedes pueda revisar. Entonces es muy importante que puedan leer este fragmento, me le dan clic y miren, y automáticamente ya me lo estaría redirigiendo a una página para que podamos leer, pero también un poco sobre esta novela, sobre la novela histórica, para que podamos también conocer. Mira, aquí está, ¿verdad? Y ya se nos empieza. Si usted se fija en la ilustración, la forma en la que ellos van vestidos. Entonces, en este tipo de novelas, si usted
ahí están las modas, vamos a encontrar también palabras, entonces van a cumplir con cada una de estas características. Entonces yo se los estaría dejando para que ustedes lo puedan ver completo. Y cualquier duda, recuerden que aquí estamos para aclararlas, que nuestro objetivo es poder explicar de la forma más fácil. Haríamos un breve repaso para poder terminar. Novela gótica se centraba en el miedo, en el terror, en el misterio. En la novela histórica ya me va a hablar a mí de historia, me va a hablar a mí de costumbres, me va a hablar a mí de moda, me va a hablar a mí de arquitectura de esa época. ¿Cuál de las dos es más difícil? Bueno, pues es la novela histórica. ¿Por qué? Porque hay que leer. Vamos a encontrar, ya lo veíamos, personajes más humanos. Entonces vamos a tener que leer mucho en este tipo de novelas para poderlas realizar. Y es de suma importancia que nosotros también podamos aprender las culturas de otros pueblos, podamos aprender y podamos conocer. Bueno, pues entonces este ha sido nuestro tercer tema. Esperemos de que haya quedado claro. Recuerde que cualquier consulta, cualquier duda, estamos para servirle. Y espero también que haya tomado los apuntes más importantes. Muchísimas gracias por su atención prestada y nos vemos en el último tema. Muchísimas gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós.